Buenas noches, querida audiencia de Sudestada TV. ¿Cómo le va, Dominic Gómez? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, Sandra y ¿Cómo Ulises? le va, Sandra? ¿Cómo anda? Pues, hola, ¿cómo están? Vamos, sí, vemos a nuestra operadora Sandra. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Petrinca y Olaen. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿no, Gómez? Sí, vamos a estar hablando un poco de género, violencia de género, ni una menos. Me mirás con esa cara que yo me da miedo. No me voy porque está cerrada la puerta. No te vamos a dejar salir con Sandra, nos vas a tener que escuchar. Sí, por fin, Petrinca, Sandra. Petrinca, deja la bicicleta y volvé. Es nuestro momento. Muy bien, bueno, tenemos un programa muy lindo. Vamos a estar hablando al principio un poco sobre el decreto 721 del macrismo, que le da mucho poder a la sociedad militar, a los milicos, como se dice en la calle. A las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, muy bien, acá me corrige. Y le recorta el poder a la sociedad civil, ¿no? Para que veamos la gravedad de eso, que no es solo un decreto que pasa desapercibido, como estuvimos posteando un poco los distintos editoriales de los diarios, como reflejaron esa noticia, desde ámbito financiero, el más reaccionario Infobae, que decía que era algo sin importancia, minimizaba como si Bullrich le escribió la nota. Y la mayoría ni lo nombraron, de hecho. No, los más críticos fueron Página 12 y el diario de la izquierda, de izquierda, y después nada más. Los otros hacían hincapié en como que la noticia era que vos podías nombrar generales de alto rango dentro del círculo militar para convencerte que es cuestiones de militares, que estaba bien, ¿no? Tipo el final era ese. Pero bueno, ahora después vamos a ir con eso. Después vamos a tener en el medio del programita la cuestión de género. Contanos, Domi, a la audiencia. Bueno, vamos a estar comentando un poquito de la marcha y después yo venía para recomendar un libro muy interesante que habla un poco de género, discutir algunas cuestiones de algunas problemáticas de género que surgen no solo acá, sino también en otros lados. Así que iba a comentar un libro sobre la reforma agraria en Chile. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La tierra para el que la trabaja y trata de las relaciones de género durante la reforma agraria que llevó a cabo Salvador Allende. Es muy interesante porque trabaja un poco sobre, digamos, las cuestiones a la hora de transformar una sociedad, lo difícil que es incluir las reivindicaciones que tienen que ver con las luchas de género. Y bueno, y después si querés podemos comentar un poquito qué son las teorías queer, que también están ahora, se está hablando mucho. ¿Las sopitas son esas? ¿No? Las sopitas sí, quick, las sopitas quick, esas. Tengo mucha cocina. Después seguimos charlando. Y bueno, y al final del programa vamos a hacer una breve reseña en la parte histórica de la Revolución de Mayo, ¿no? Es importante conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y ver qué futuro queremos, hacia dónde vamos. Entonces, en ese primer segmento, como alguna vez hablamos del almirante Guillermo Brown, hoy vamos a estar hablando sobre el fusilamiento de Santiago Liniers, ¿no? Un personaje histórico. Nos ubicamos en agosto de 1810, recuerden la Revolución de Mayo, 1810, como en 90 días se dan vuelta las cosas y un personaje muy interesante, Santiago Liniers, de origen francés, que ayudó a pelear contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807, era fusilado por sus mismos compatriotas de grupo, ¿no? Que repelieron a los ingleses, tan solo 3 años luego en Córdoba, ¿no? En una posta que se llama Cabeza de Tigre. Muy interesante toda la historia, los personajes que aparecen ahí: Antonio Balcarce, Chiclana, Castelli, Rodríguez Peña, un mejunje de nombres que uno los ve en todas las calles acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero vamos a ver un poquito qué pasaba en esa parte histórica para entender los intereses de fondo que se fueron moviendo desde la creación de nuestro Estado. Entonces, si les parece, bueno, vamos a hacer un poco de lo que estuvimos cargando en el programa durante las tardes, ¿no? En las distintas editoriales sobre un decreto más que va. Yo me acuerdo cuando gobernaba el Frente para la Victoria, que toda la gente de Actual Cambiemos que se quejaba de que Cristina gobernaba con decretos. Y este hombre, Mauricio Macri, en tan solo 6 meses, que es el invitado que tenemos en el medio, 6 meses, se llama nombre Macri y apellido Hambre. Es nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo le va, señor Macri Hambre? Gracias. Bueno, estamos acá. Es un invitado muy particular, que 6 meses de este genocidio para nuestro bolsillo, que parece que no tocamos fondo, porque cada mes hay... Cada vez estamos peor. Un tarifazo nuevo, un aumento por un lado, ya uno dice, bueno, ya está, más de acá no hay, y no, y seguimos bajando. Sí, yo invito a todos, vayamos a la puerta del clan Macri a hacer ollas populares y a comer en la puerta. Estos tipos que decir, loco, hay hambre en el pueblo. No tenemos todos millones como vos en Panamá, en Bahamas,
más allá que te la dibujen la FIP y tanto papagayo de softcore te la quieran dibujar, es todo chamullo, es guita que se evadió, que no pagó impuestos y se la da de presidente de los argentinos, el gran evasor. Y bueno, es que hay un gran nombre para esto, que les encanta usarlo todo el tiempo y nos lleva de vuelta a las épocas de la última dictadura, que se llama sinceramiento de la economía. Están siendo sinceros, es eso lo que está pasando, ¿no? Sincericidian. Sincericidio, un sincericidio tras otro, porque los discursos no paran de enterrarse a ellos mismos. Sí, o me viene a la mente la nefasta Gabriela en su silla con... Sí, y no me puedo acordar de si sos normal o sos pobre. Todavía claro, sí, todavía no. Uno lo quiere borrar, pero no. A vos, Macri Hambre, ¿vos qué opinás de Michetti? Mirá, hasta Macri Hambre dice que es una vergüenza. Mirá, hasta vos de tu clan, Michetti, es de tu palo, el del 6 meses de este gobierno nefasto. Y bueno, y el de Vidal del otro día, ¿no? Ese fue el sincericidio último. No era el de Vidal, no me acuerdo quién, porque son tantos los que se sincericidian, pero que dijo que, Peña, que la pobreza cero es una meta inalcanzable. ¿Para qué gobierno? De vuelta, volviendo con los que dijeron que si decían lo que iban a hacer nadie los iba a votar. Claro. Me hace acordar a Menem, ¿no? Que se acuerda después que deja de gobernar, que dijo, bueno, pero si yo decía toda la verdad nadie me votaba. Claro, no. Estos mismos papagayos que hace 6-7 meses decían, no, pobreza cero, voten la campaña del miedo. ¿Viste? ¿En qué te convertiste? No, no puedo hacer nada, pero para las corporaciones, los negocios, las multinacionales, ganancia máxima. Es para que el pueblo, pobreza máxima. Nos lleva lo peor de todos los últimos gobiernos del 76 en adelante. Toman un poquito, hacen un cóctel con lo peor de cada uno. Hoy hablando de que estaban por privatizar las AFJP en un programa, y hablando, pasan un spot de Máxima, justamente por eso me acordé, que aparece brindando los beneficios de la AFJP Máxima, ¿quién como gerente general? Chan Chan. El padre que estuvo con los milicos. No, Cabrera, que es ministro ahora de... si no me falla... Me suena Cabrera. Sí, pero no, producción, creo. ¿Hacienda no? No. Puede ser de producción. Así que bueno. Y bueno, los grandes negocios. Todo queda en casa. No, hasta inclusive, no sé si quién ahora se descubrió que tiene acciones en Shell. Aranguren, ¿no? Que compra el petróleo en Chile, que viene de no sé dónde, bueno, lo pagamos más caro y no sé. Por eso, viste, cuando los millonarios se dedican a la política, es obvio que van a gobernar para sus intereses. Sí. No hay forma que la quieran dibujar, inclusive desde el nefasto de Moyano, que va como un canalete, viste, con el gobierno que esté, el tipo se va dando vuelta como un camaleón y un tipo que tiene más de 1000 camiones que valen 2 millones de pesos, es imposible que represente a un empleado, un trabajador. Porque por su condición de clase va a representar a sus intereses. Y vos fíjate que se la dejaron servida ahora con esto de la ley que prohíbe que los trabajadores no agremiados puedan hacer huelga. Eso es para desarticular las comisiones de base que se le están desbordando a la burocracia sindical, que decía, no paramos. No sé, el ejemplo de docentes, nosotros somos docentes en SUTEBA. SUTEBA, la lista celeste, es la clásica burocracia que Baradel anda gastando millones por todos lados. Y los maestros de José de Paz, Granbur, o yo en San Isidro, hace 5 meses, llevamos 5 meses, vamos por el 6, que no cobro la suplencia. Así que trabajo en otro ámbito, entonces con eso voy zafando, pero hay compañeros que trabajan de docencia, cobran la mitad de los cargos, la otra mitad no la cobran, entonces ese tipo no llega a pagar los tarifazos, ni siquiera de comer estamos hablando. Entonces, cuando todas estas bases se juntan en delegado y dicen, che, hay que parar porque no nos pagan, vos llevás ese petitorio a SUTEBA central, a la burocracia, y SUTEBA te dice, no, tiene que decir la junta de arriba. Y los delegados te dicen, de acá, nosotros paramos. Entonces, para desarticular eso que se le está yendo de las manos a estos tipos que ahora están transando con todo lo que Cambiemos, la Corte Suprema sacó eso y dice, no, si no lo dicta el gremio, la cabeza, las bases no pueden parar. O sea, no pueden parar sería que te van a descontar el día. No es que no vamos a poder ir a la calle, no, invitamos a todos los trabajadores argentinos a ir y parar. Claro, pero vos sabés que de tu recibo de sueldo ya tenés 2-3 días al mes, como vienen al menos en educación los paros,
que no te van a pagar. Sí, que además, mismo antes de toda esta movida, ya no los están pagando, porque en provincia ya se dijo que tapando esto con la idea de que la educación tiene que ser neutral y que los chicos son, digamos, se ven muy perjudicados, pero sin tener en cuenta que los docentes son los trabajadores, ya se empezó a descontar y así va a empezar a pasar en muchísimos ámbitos, así como se habló de no despedir y al día siguiente ya varias de las empresas que habían pactado, estado en la conferencia de Macri, empezaron a despedir, así que ya sabemos cómo es. La mentira de Cresta Roja, que anunció ahí, bloquea algo muy grande para el movimiento obrero argentino, y el tipo ni siquiera es un mentiroso, porque Cresta Roja no se reactivó, los que hicieron paro no fueron reincorporados. Claro, sí, los que se reincorporaron con la mitad de sueldo y con un contrato de 2 años, sin horas extras, no sé, todo mal. Eso no es una empresa, eso no es un trabajador en todas sus condiciones que como tiene que laburar un ciudadano argentino. No, es nefasto, realmente que estos tipos son mentira tras mentira, es convención, es Durán Barbar haciendo circo, a veces hace que se pelea con Mauricio, pero mentira, esto mentira, no te creas nada. Es como para mostrar que uno es el bueno y el otro el malo, como el policía bueno y el policía malo, hacen que este mes Durán Barba está de un lado, Mauricio del otro, para despegarse, pero en realidad es todo el mismo circo. Y bueno, esto nos deja pensando en torno a la unificación de las 3 CGT, acerca de, bueno... concentramos el poder, ¿no? Exacto, porque desde un punto de vista nos unificamos para luchar más fuertes, pero ¿de quiénes estamos hablando? Sí, ya se bajaron de un paro. Exacto, o sea, claramente concentramos más fuerte, son aquellos que ya se han beneficiado, van a seguir en esa misma lógica. Barrio Nuevo, el tipo dijo, si dejamos robar 2 años, pagamos la deuda externa, porque era presidente de Chacarita y... El primero que no lo cumplió. Son tipos nefastos que nunca le van a hacer bien al pueblo argentino, porque son tipos que representan sus intereses, se llevan la plata a ellos. Sí, realmente esos tipos, y al unificar la CGT, vos como gobierno, en este caso Cambiemos, más fácil contenerlos, ¿no? Pero se le está yendo la base, porque las bases ya no le responden. Fíjense ahora lo que pasa con prensa, que se creó un nuevo... Se reorganizó el sindicato, porque ya los que estaban, la burocracia que estaba, los apartaron, se hicieron como algo paralelo, cooptaron el gremio, otro programa vamos a hablar de eso, por adentro se echó a los que estaban y se refundó, por decirlo así, uno de los gremios más viejos que había de la época del peronismo. Eso es un fleco que está pasando en el sindicalismo argentino, que las bases se le están yendo, la burocracia no los puede contener. Bueno, desde el gobierno quieren unificar todo, pero sabemos que de fondo todos estos tipos, los llamados gordos, no representan a nadie, a sus intereses representan. Sí, nada más. Así que bueno, ahí vamos a tener data para otro programa, sí. Para varios. Sí, vamos a ver cómo viene esta historia, la novela de... Yo quería, para cerrar más o menos lo del el decreto 721, a los chicos que vean en las noticias les contamos que cuando ustedes ven un numerito de decreto, una barra y el año, significa que es el número de decreto de ese año en cuestión. En este caso, el bloque de Cambiemos sacó el decreto 721/16, que es 2016, ¿no? Porque debe ser que ya hay 721 decretos, uno más nefasto que el otro, desde que asumió hasta ahora, y ya a nosotros nos llega a la sociedad civil 6 días después de lo que ellos lo van armando, ya deben estar por el 760, calculemos si el 721 era el de los milicos. Hay algo muy nefasto en ese decreto, más allá de que los rangos militares... Es así, siempre las sociedades en ciencias sociales enseñan que la sociedad en la cual vivimos se divide la casta militar y la casta de la sociedad civil. Sandra, Domi, Uli, ustedes chicos en el colegio, somos de la sociedad civil. La sociedad militar, que tiene ciertos privilegios, como acceso al crédito, a la vivienda, por eso muchos ciudadanos se dedican a ser policía, gendarme, porque tenés una parte económica garantizada acá a 30 años, porque nunca te quedas sin trabajo, siempre el Estado te va a pagar, los bancos te dan ciertos créditos. Entonces, algunos ciudadanos se tienen eso porque es la única salida laboral que tenés. Vivís en pueblitos del interior donde la actividad económica privada no existe, es la salida que hay. Pero en las altas esferas de la sociedad civil que pertenece a la gran burguesía, es el aparato de dominación de la clase hegemónica que puede ser la aristocracia del campo, en lo que sería el Estado argentino, ¿no? Los Anchorena, Sáenz Valiente, no sé, el vecino acá, Pereira Ola, no sé, todo Aranguren, Martínez de Oz, esas familias tradicionales hacen un brazo armado donde cuando los votos no van a lo que ellos consideran porque las clases populares se están yendo a sus intereses de clase, aparecen las botas, se dice en la calle, las botas y los votos van de la mano. Pasa el golpe de 30 de Uriburu, el del Perón de 55, el de 76, el que va a venir dentro de 10 años seguramente, que como a esto las clases populares van a desbordar a esta clase de gobiernos papagayos. Entonces, por eso el ejército para esta cuestión de políticos es muy importante. Dentro de ese contexto, después de la sangrienta dictadura cívica militar del 76, se le recortó facultades
a la sociedad militar, desde la sociedad civil, que fue un decreto que puso, queda Alfonsín en la historia, pero fue la clase política cívica de ese momento, todos los políticos que había, el presidente de turno queda marcado, como dice, bueno, fue el decreto de Alfonsín. Fue una coalición de los partidos políticos de ese momento. Entre otras cuestiones era que para muchos cargos que dar de baja, dar de alta, ciertas tareas de servicio de inteligencia, el Ejecutivo, la sociedad civil, tenía que estar al tanto de lo que pasaba en las esferas militares. Un ejemplo que pasó es que puentearon a cierto sector del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el Proyecto X, cuando gendarmes se imponían a investigar, no a los narcos, ni a los trances, ni a trata de personas, sino a los movimientos sociales cuando hacían cortes de ruta, a movimientos sindicalistas de base. El Proyecto X, todos lo conocen, ¿no? Bueno, eso no fue que salió de la sociedad civil del gobierno de Cristina, salió de la sociedad militar a través de una de las varias vetas. Cuando se gobierna un Estado no es que somos todos hermanos, haces bloque de alianza y uno es más amigo que el otro y cuando no está se te va, mira Pichetto, podemos empezar a nombrar todos. Bueno, esa fracción de la burguesía que apoyaba al admitir, por ejemplo, el Proyecto X. Con este decreto que hace el macrismo, nosotros le pusimos en la página un párrafo que si vos lo lees como Infobae no te das ni cuenta, pero cuando lo analizás es tremendo. Las disposiciones en materia de designación del personal militar y civil para prestar servicios. Eso significa que si yo quiero meter personal de civil en el gremio de Sandra, en los cortes de los chicos de Nuevo Encuentro, en los locales de Nuevo Encuentro, yo te voy a mandar un tipo, el más hippie, hasta fumándose una caca de camello en la esquina, te lo tengo 6 meses ahí, vos te haces el amigo, te vas la birrita, y el tipo es de un proyecto de esto de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia a lo que pasaba antes? Que antes el Ejecutivo estaba al tanto. Entonces, el muerto político, en definitiva, era el presidente del Ejecutivo, sea Fernández de Kirchner, de la Rúa, Duhalde, el presidente que haya estado en ese momento, o su asesor, o el que firma, porque a veces el presidente no firma todo el día. Tiene alguien que le dice, che, voy a firmar esto, listo, firmalo. Te lo firma, como pasa en una escribanía, en cualquier lado. Estaba al tanto de lo que pasaba. De esta forma, la sociedad civil deja de estar al tanto de lo que pasa. Entonces se vuelve a lo que pasaba en la dictadura del 76 y desde el 75 con López Reagan y Martínez, con la otra señora, que donde el gobierno cívico no se entera de lo que pasa en las esferas militares sobre espionaje y demás cuestiones. No solo es el rango de gran general, ¿quién te nombra? Entonces yo puedo nombrar a uno que estuvo en la dictadura y el Ejecutivo no tiene inferencia. Por eso se habla de que se le da más poder a la sociedad militar y la sociedad civil queda de lado, relegada a un gran logro que había sido desde que se había acabado la dictadura y volvió la democracia. Sí, un rasgo de las democracias modernas en general, porque afecta incluso, nos implica repensar qué es la soberanía misma, esta cuestión. Claro, el tema es ese, lo más grave es ese, que empieza a haber servicios de inteligencia operativos, tanto militares o civiles. ¿Por qué civiles? Porque, por ejemplo, yo puedo ser ingeniero, pero estoy al servicio toda Fuerza Armada tiene un servicio de inteligencia, que eso fue lo que hicieron en el 75, porque no es que el golpe del 76 de un día para el otro empiezan a preguntar y los chupan. Ya hacía 12 meses que estaban averiguando y metiendo gente. Entonces, los servicios de inteligencia de Gendarmería, de la Marina, todo de Argentina, chicos, del Ejército, de la Fuerza Aérea, empiezan a estar operativos y no van a rendir cuentas al Ejecutivo y a la sociedad civil, sea diputados o senadores, porque hay sesiones de diputados y de senadores que son secretas, donde ni la prensa entra, las que son en materia de lo que se llama defensa nacional. Queda en círculos cerrados y los diputados y senadores tienen que prestar juramento de ir presos, bla, 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 si ventilan algo. Bueno, con este decreto tan sencillo, el 121, eso no va a pasar porque directamente queda en las esferas militares. La esfera civil, sea ejecutivo, legislativo, la ve pasar. Este gobierno es pro ellos, pero se están asegurando que el gobierno que asuma, que no va a ganar este bloque, obviamente, por lo nefasto como viene, como va, va a tener que sacar un decreto, si se acuerda, con todos los quilombos que van a haber dejado, para derogar este decreto, donde la fuerza, y de acá a 3 años, todo el estamento militar te gateó, te investigó y te hizo los nuevos libros negros, como pasó en el 75, de las actuales activistas, movimientos sociales, sindicalistas, gente protestona, marxista, lo que vos quieras, peronista de izquierda, que podrían estar en una futura lista negra si tendría que pasar de vuelta el golpe. Por eso es nefasto. Nosotros pusimos, después de hacer en semana podemos escanear el decreto y pegarlo, porque cuando vos lees frase por frase, no solo te quedas con lo que va diciendo los medios, sino que podés vos sacar mucho más que está. Entonces lo peligroso de esto es que empiezan a estar operativos los servicios de inteligencia de las 4 fuerzas que tiene el Estado, más
lo que se llama asuntos internos en la policía, cada fuerza de seguridad tiene unos asuntos internos que no deja de ser un servicio de inteligencia, a veces para sus sujetos, sus empleados, los policías, sea la policía municipal, la policía bonaerense, la policía federal o la policía militar. Mira, ahí tenés 4. Si vos sumás todas las policías municipales que se crearon desde ese nuevo creación de policías municipales, vos tenés en la provincia de Buenos Aires al menos ya 17 servicios de inteligencia nuevos, porque los servicios de alta esfera no llegaban a todas las villas, a todos los barrios populares. Entonces, ¿quién va a llegar? El policía que está en la calle, el jefe de calle, de la policía municipal. Eso creó una dependencia de espionaje, ellos dicen asuntos internos, pero entre nosotros, para las redes populares, es espionaje, que empiezan a mandar información, como en Estados Unidos, el mismo modelo, para arriba, de la municipal a la provincial, de la provincial a las fuerzas del organismo, y el organismo a lo que sería la AFI, ¿no? Los nuevos servicios de inteligencia. Eso hace que si vos sos un empleado del Estado de los servicios de inteligencia, vos tenés una llave con un código. Código 1, código 3, código 3. Yo entro a la computadora con el código 1, puedo ver lo que me pone la policía municipal. No tengo acceso para arriba, por cuestiones de seguridad nacional. Si yo tengo el código 2, puedo ver lo que pone la municipal y la provincial. Si tengo código 3, puedo poner la municipal, la provincial y la federal. Y así va a seguir subiendo. A mayor rango y mayor tareas que ellos tendrán, puedes ver todo de alguien. Interesante. En cambio, miren cómo tiene que ver todo que todo, porque con esto, el arma jurídica, la estructura de un Estado, que es el arma jurídica, se aseguran que en futuras represiones, el ejecutivo que esté de turno no va a poder ser juzgado por lesa humanidad, porque ya no tenía injerencia el ejecutivo, gracias a este decreto. En este caso, si esto llega a pasar con Macri, Macri no va a ser juzgado como de la Rúa, por más de ser en helicóptero. El tipo dice, no, mirá, son autónomas, son autárquicas las fuerzas militares, la sociedad militar. Yo no puedo ser juzgado. Miren lo peligroso que es, ¿no? A dónde nos están llevando con decretito. Claro, más peligroso en combinación con todo lo otro, sobre todo. Que va de la mano del protocolo antipiquete. Se está armando la gran estructura jurídica. Es parte de lo otro. Claro, es parte de lo otro y hay que leerlo como es. Claro, se está armando la gran estructura jurídica para los grandes momentos de represión que se van a venir en algún momento, porque esto no tiene techo, el hambre sigue creciendo, la pobreza, la exclusión, el desempleo. En algún momento estalla. Cuando estalla hay muertos, porque la lucha de clases no es de rosas, ¿no? La gente que no tiene va a salir a prestar para poder comer, y el tipo que maneja las fuerzas del Estado tiene que reprimir para que no te saquen del gobierno. Bueno, en esa pelea quedan muertos. De la Rúa, ¿cuántos eran? 39 en capital nada más. Y esos números no cuentan en el interior. Te hablan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No te habla del Gran Rosario, que hubo un montón, Santa Fe, Córdoba. Entonces, ojo al piojo, estimados ciudadanos y televidentes de Su Estado TV y de Petrinca y Olae, y los chiquitos de los colegios, cuando ya tienen 15, 16, los que están en segundo tercero, van a tener que votar 1 o 2 años. Cuando vean un decreto, mírenlo bien, quién lo pone, qué gana, qué pierde, empezar a hacer esos jueguitos, y van a ver que al menos esta clase de políticos que tenemos en la actualidad en Argentina hace ganar a ciertos grupos económicos, las corporaciones, los monopolios internacionales, y descargan toda la crisis con los sectores populares. Y no solo eso, sino que, volviendo a lo que hablamos antes, sociedad civil, sociedad militar, le da todo el poder a la esfera militar. La sociedad civil quedamos subordinada a un mero número de PBI interno, de consumo, de un DNI que tributa. No tenemos acceso al poder, técnicamente. Porque si se fijan, los que entran a diputados y a senadores de este bloque, no hay un tipo que sea laburante. Es toda gente representante de grandes familias, intereses. Sería hermoso, no sé, ojalá yo aplaudo si hubiera un barrendero, un profesor, un carpintero, que yo voté a Cambiemos porque usted es mi convicción, de argentino a argentino, te aplaudo, bueno, de tu cabeza. Igual muchísima gente los votó. Sí, el problema es ese, justamente. No solo por los medios, ¿no? Por cuestiones objetivas, de que hice una mala lectura de la Argentina, que la crisis económica de los últimos años del gobierno kirchnerista no era Argentina, es una crisis del capitalismo global, es lo que venimos poniendo en los bloques. Tenés crisis, si hablas de países dependientes, Francia, España, Italia, todo Centroamérica, Brasil, Asia, África. Si hablas de países centrales, capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, Japón están en crisis, están en recesión. Entonces, si vos haces una lectura así y ves a Argentina en la globalización donde está, la crisis nuestra corresponde a una crisis global del sistema capitalista. Por más que vos hagas bien las cosas económicamente hablando dentro de tu kiosquito de Argentina, nunca te puede ir muy bien, no vas a romper ese techo porque no somos una potencia. Entonces, si vos hacías esa lectura y tenés que votar al kirchnerismo, a Scioli o a Macri, por derechos cívicos, sociales y bla, bla, bla,
vas a votar, si sos un tipo que no tiene nada, a Scioli. No hay mucho misterio, por más que muchos docentes de provincia se van hace 5 meses no pagan el sueldo, bueno, ahora sigue todo igual y antes de Scioli seguía todo igual. Sí, pero lo votaron, o sea, el problema es que fue votado. Ese millón de votos que le sacó María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández, de provincia de Buenos Aires, podemos dedicar un día un programa especial a ver distintas interpretaciones que se le da a esa lectura de que 1 millón de votos no son 100, no son como en Perú ahora 20.000, 50.000, es 1 millón. Habría que ver eso muy detalladamente para ser atinado, porque eso y Córdoba fueron lo que decidieron las elecciones. Pero volvés a condiciones Gramsci, te di condiciones objetivas. A los chiquitos medio complejo en de rápido Gramsci, pero condiciones objetivas cuando un sujeto trabajador de los sectores populares cree en un hilo político, en un hilo filosófico, puede ser peronismo de izquierda, marxismo. Vos votás por una condición objetiva, por una cuestión cultural, étnica, de género. Condiciones objetivas es cuando lo que a vos te apremia es la billetera, el comer en el día a día, el tener para la luz, el agua, el celular, la zapatilla. El pueblo argentino muchas veces vota por condiciones objetivas. En este caso, 2-3 años de crisis del último gobierno kirchnerista, una crisis regional, no local, y demás cuestiones, y los medios de comunicación de gran barba hacen que te puedas sacar 1 millón de votos en una elección. Si lo laburaron las intendencias. Es largo para... Nos vamos, sí, totalmente. Me voy del eje igual del decreto 121, en las condiciones subjetivas me parece que los medios masivos jugaron un rol muy fuerte, y justamente a mí todo esto que contás me hace pensar en las escuelas en las que yo trabajo y los comentarios que escucho de los chicos, que claramente son privadas, los comentarios, no, en privadas y en estatales. También. En comentarios por San Isidro más que nada trabajo yo. Pero bueno, en estatales y en privada. Y me han hecho mucho ruido los comentarios de los chicos chiquitos, desde primer año a 5º año del secundario, ¿no? Una mirada en donde se nota que, bueno, en las casas se reproducía muy fuertemente la mirada hegemónica, o sea, una mirada que solo hacía hincapié en la corrupción desde el kirchnerismo, y que es muy interesante porque ahora, con todo lo de las offshore y demás, no se escucha ningún planteo. Ahí está muy claro que la crítica no iba por ese lado. Bueno, ahí tenés el monopolio TN, Clarín, los medios de comunicación que no solo CNN, el Globo, o sea, todo la derecha latinoamericana, que ya también va en bloque, como vamos en bloque nosotros en muchos aspectos, accionando para desbancar el kirchnerismo y poner a su actor, sea acá, sea en Brasil, va a ser en Perú. Por supuesto, pero cómo eso acciona sobre las condiciones subjetivas, porque a mí me pasó de estar dando clases justo ahora sí, en escuela privada, hablando de Alemania nazi, ¿no? Y los chicos que todo el tiempo hacen comparaciones con el presente. Me llamó mucho la atención que más de una vez hicieron comparaciones con el gobierno anterior, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, bueno, hablamos de la juventud hitleriana, ¿no? Y me hacían alusión a organizaciones kirchneristas, como si se pudiera equiparar. Y después hablamos de todos los decretos hechos sin aprobación del Parlamento, sin participación. Y es como si no pasara nada que hiciera pensar en todo lo que está pasando hoy, ¿no? Claro, exactamente. Entonces es muy interesante cómo estas condiciones subjetivas se ven tan atravesadas por todos estos discursos. Con el discurso de la inflación. Oh, cuánta inflación, hay que combatir la inflación. Había tanta inflación, pero los salarios subían muchísimo más que la inflación. ¿Y ahora no hay más inflación? ¿Qué pasó? Hay inflación, no sube nada y todo calladito. Claro, está terrible. Es como que ya no hay un responsable, parecería ser eso. Condiciones subjetivas, si Gramsci chiquito se escribió en 1920, vivió la Revolución Rusa, escribió en ese momento histórico, ¿no? Estamos 100 años después. 100 años después, con la revolución del microchip, como se dice, Gramsci metería en condiciones subjetivas a los medios de comunicación, porque te va quedando ese imaginario y esa subjetividad política. En definitiva es eso. Por eso, volviendo a lo otro, tenés condiciones objetivas y subjetivas. El electorado argentino, sobre todo los sectores populares, cuando no tienen desarrollado esa conciencia política de las condiciones subjetivas, votan por las condiciones objetivas. El macrismo, con una buena lectura, porque Durán Barba y todo estudian las ciencias sociales para llegar a través de sociólogos, antropólogos, politólogos, bla, 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 para llegar a esos. Y bueno, y eso fue lo que hicieron y ahí está el resultado. Para cerrarlo del 721 y no nos va a dar programa, sino eso, le dieron más poder a la casta militar argentina, a la sociedad militar,
desarticulando el control que tenía, el poquito pero control en el fin que tenía la sociedad civil, en este caso el Ejecutivo. O sea, a partir de ahora, no solo los ascensos y todo, sino el traslado de sectores, de generales, capitanes, de un sector al otro, no se entera la sociedad civil, pasa completamente por otra esfera, donde nosotros... Un compartimiento estanco. Claro, nosotros ni sabemos quién ahora puede estar en el batallón de Zapala o al mando, donde en la época de la dictadura se chupaba gente, se mataba, y ahora ¿qué general está ahí? Tenés que medir una mesa de entrada al ejército o a la marina o a quien quieras, y ellos ven si te contestan, porque por seguridad nacional no te la pueden contestar, no es como la municipalidad, que vos vas, presentás una mesa de entrada porque está rota tu calle, y el municipio tiene la obligación de darte en 30, 60, 90 días, depende del municipio, una contestación. Acá están solos y hacen lo que quieren, y eso es peligroso, porque en la historia de este país, los milicos cuando hicieron lo que quisieron, se traduce en golpe de Estado, no hay vuelta que darle. La excusa puede ser el bolcheviquismo soviético de 1930, el peronismo del 55, pueden ser los guerrillas del 75, la excusa de la seguridad nacional va a ser ahora, lo que vos quieras, pero el golpe te lo dan. Entonces es crónica, una muerte anunciada, diría García Márquez, lo que está sucediendo jurídicamente a nivel estructural en nuestro país, algo que en algún momento va a venir, porque el capitalismo está en una crisis global. Y si vos estudias la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, muchos otros conflictos, la forma que se desenvuelve estas crisis capitalistas es con complejos bélicos muy grandes. El Papa dijo, bueno, que es una especie de guerra porque ya hay 23 puntos de conflicto entre Asia, África, bla, bla, y las nuevas guerras mundiales no van a ser como antes destruyendo ciudades. Van a tener otra lógica dinámica. Pero estamos cuando esos conflictos entren con intereses muy grandes y se hagan 60 puntos de conflicto, los milicos argentinos con la excusa de soberanía van a dar una cuarta de tuerca. Y todos los militantes, todos los de izquierda peronistas, vamos a estar de vuelta en las nuevas listas de la ESMA, la nueva ESMA anda a ser donde será. Entonces, ojo con eso. Y a todos los ciudadanos argentinos están muy pillos con eso. No importa si sos derecha, izquierda, radical, peronista, esa política es para el café. Los derechos cívicos no se pueden cortar. No importa el bloque político que nos gobierne como Estado. Los ciudadanos tenemos derecho a tener libre y a controlar a los militares. Porque vos con tus impuestos le pagás el sueldo a este tipo. Y todos los chanchullos que vendan, no se olviden de que vaciaron la fábrica de Río Tercero, volaron Río Tercero con el menemismo, hicieron negocios, muchos generales, muchos capitanes, muchos sargentos, y la sociedad civil ni siquiera fue juzgado un milico. Y hubo muertos en Río Tercero, volaron la ciudad, y le vendieron armas a Ecuador, cuando con las guerras de Malvinas el único aliado que dijo que te daba 30.000 soldados para pelear con los ingleses fue Perú. O sea, miren, hay gente que no le importa la patria, es mentira, vos lo ves en los videos de internet que dice por la patria, por la patria. Ahí estaba Güemes, San Martín, después de esto es un mercenario. Y bueno, pero si no les importa el Estado, porque va a haber políticas de Estado. Sí. Totalmente, el discurso es ese, achiquémoslo. Políticas de corporaciones, podríamos decir. El nuevo concepto de Estado de este bloque que cambiamos es otra cosa. El Estado para ellos es un gasto. El único Estado que ven es el de la tasa de ganancia. Pero hablan del desarrollo, ¿no? No sabemos cómo, ¿no? Se va a dar. Es un desarrollo sin el Estado. Así es. Bueno, entonces sobre el decreto 721 del 2016, después vamos a postear en internet y en el blog y seguimos por ahí el debate, pero es nefasto y a estar atentos con otros que vayan saliendo en este ámbito que le dé más facultades a la sociedad militar. Sociedad civil, sociedad militar. La sociedad militar es peligrosa, porque aplasta a la sociedad civil cuando quiere, cuando consideran que se distorsionó, se desvió. Aplastan. Bueno, hace poco estaba leyendo un libro de Eduardo Basualdo, no sé si lo conocen, él es parte de un centro de investigación y formación de la CTA. Y bueno, él decía que a mí me dejó pensando, digamos, todavía no lo resolví. Me pareció interesante lo que decía que en Argentina, a diferencia de otros países, a los sectores dominantes con mayor poder, al capital más fuerte, le costó siempre mucho controlar y disciplinar a los partidos políticos. Y que por eso, sistemáticamente, desde 1930, tuvieron que recurrir al golpe de Estado, una y otra vez, porque les costaba, digamos, se les iba de las manos cuando los partidos políticos eran los que llevaban la situación, entonces el poder económico recurría al golpe de Estado, ¿no? Así como en el 76 fue después del Cordobazo, de toda una ola de movimientos sociales, y bueno, ahora no sé en qué estamos, ¿no? Pero podemos empezar a cuestionar el término democracia cada vez más. Sí, hay que estar atentos, ver lo que pasa, no bajar los brazos y empezar a marcar en redes sociales, que es un factor importante. Hoy todos estos pequeños detalles que algunos van desliburando
hacerlos masivos, porque ahí es donde le podés pelear a estas corporaciones desde la multitud, porque desde la lucha solitaria estamos en el horno. ¿Viste? Hay que juntarnos, ustedes chicos, chicas, socializar, protestar, no hay que bajarse la lucha nunca, nunca. Te descuentan 3 días y bueno, comeremos arroz 2 días más, pero no nos pueden coaccionar el derecho a la protesta, ¿no? Y ni hablar de darle más beneficios a la casta militar, a castrense y no a los derechos cívicos. Bueno, vamos cerrando ese bloque, si le parece, Gromes. Sí. Y hay cuestiones de géneros que arde. Acá estoy con 2 damas. Y si no hablamos de cuestiones de género, duermo afuera. Como es. Y quizás podemos dedicar los últimos 10 minutos a charlar de esto. ¿De qué? De las cuestiones de género. Y dejamos... ¿Ibas a hablar de las marchas? Sí, no sé si ustedes estuvieron en la marcha, fue bastante multitudinaria, se estima que fueron más de 200.000 personas, con lo cual, número importante. Así que bueno, la verdad que el número estuvo muy bien. Parece que el año pasado fue más gente, incluso. En Capital siempre. Sí, ¿no? igual fue en las principales ciudades, en Córdoba también, en varias ciudades. Sí, leí por ahí que hubo más participación de hombres, decían, que respecto de la marcha anterior. Bueno, es que lo que tuvo de interesante, si bien se puede estimar que fueron menos, fue que hubo una participación mucho más variada, con mucha más fuerza de movimientos sociales también. Además no fue solo concentración, sino que fue concentración y movilización. Eso fue interesante. Entonces ya estaba como más consolidada, se la veía más consolidada. Lo que sí a mí me pareció que fue muy mediática. De repente yo llegué y vendían carteles de Ni Una Menos. Eso me llamó un poco la atención. Me pareció un poco loco y la verdad que en los medios, como siempre volvemos a los medios, hay un discurso de repente todos adhiriendo al Ni Una Menos y después, digamos, algunos espacios como... ¿Y cómo ves eso? ¿Sí, que son oportunistas del negocio? Porque también hay gente que vendía comidas o que son pequeños sujetos que aprovechan marchas para hacer un billete. ¿Cómo lo ves vos? ¿Que viene de la parte organizativa? O de algún sector que dijo, che, imprimo 1000 carteles de Una Menos, me salen 5, lo vendo a 60 y hago una diferencia. No sé, yo creo que por ese lado, pero vos estuviste ahí. Sí, yo creo que hay distintos niveles, pero están relacionados, porque si bien por un lado puede ser esto que vos decís, que bueno, sí, en las movilizaciones siempre hay gente que lleva comida, está perfecto. A mí lo que me llamó la atención acá fue que, por un lado, es interesante que es muy compartido por toda la sociedad, pero también, digamos, a veces se aprovechan de ese discurso de lo políticamente correcto y de repente, no sé si Showmatch me representa al Ni Una Menos. Bueno, pero uno lo ve con el Che Guevara, ¿no? Por ejemplo, vos ves remeras estampadas del Che que se vende y se hace plata. Y no tiene que ver con el hombre o la mujer que se la pone porque le gusta, ¿no? Sino que la compras en Locuras y capaz que Pepe Locura está ganando millones y el tipo es el más capitalista, pero te vende la imagen del Che. Con la boina, con el cigarrillo, con el revólver, con lo que quieras, ¿no? El fetichismo de la mercancía. Sí, lo estético y la moda. A toda conglomeración humana a veces, tal vez. Bueno, y volviendo a Gramsci, que vos lo habías mencionado, Gramsci dice que la hegemonía funciona de esa forma. Apenas encuentra un espacio de resistencia, intenta cooptarlo. Entonces, de repente, el más revolucionario puede ser el que tiene el disco más vendido, la remera más vendida y termina resignificándose y pasa a ser otra cosa. Eso fue lo único que a mí me dejó pensando, simplemente. Pero en todo el resto me parece que está muy bien, que es un tema que está muy instalado en la agenda pública. Pero bueno, hay muchas miradas diferentes también y eso es interesante de recuperar. Eso quizás es lo que falta, que a nivel social se trabaje un poquito más. ¿Y cómo ves a nivel Estado argentino este actual gobierno? ¿Qué hizo del año pasado ahora, al menos en estos 6 meses, si hizo algo para ayudar a que no haya ni una menos? ¿O en realidad no hizo nada más que sacarse foto con cartelito y las cosas están peores? No solo no hizo nada, sino que directamente vulneró esta línea, porque la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una de las banderas del Ni Una Menos, justamente una de sus patas fuertes es el programa
de salud sexual y procreación responsable. Y ese programa, por ejemplo, está siendo desmantelado en los hospitales y en todos los espacios. Claro, es una ley. Entonces, y la ley de educación sexual integral no se ha visto. Bueno, sí, fueron 6 meses. Colegio de los que estoy... Las charlas en los colegios tampoco. No existen. Nada. Entonces, todas esas leyes que fueron avances muy importantes, porque son pisos básicos, en principio están siendo vulneradas. Después, no sé, habrá que esperar un poco más, pero no hay mucha fe, qué sé yo, si pensamos también en el peso que tiene el Opus Dei en el Ministerio de Educación y en muchos espacios. Si pensamos después en la Ley de Educación Sexual Integral, la verdad que no hay un buen prospecto, habrá que ver, pero... Sí, si pensamos en todos los otros desmantelamientos que hay, qué sé yo, el camino es ese. Cuesta. Sí, si pensábamos que era un derecho tener gas y electricidad y resulta que no lo es, ¿cómo va a ser un derecho a la educación sexual y demás cuestiones que ya ni las podemos palpar, son intangibles ya? No, el recorte llegó a tal manera que ni en los colegios de capital y de provincia, estamos a mes 6, hay manuales, de todos los años tiene que sacar el Estado, Provincial, Nacional, manuales para trabajar en clase. Y este año todavía no aparecieron. Estamos a mes 6, que lo van a sacar en diciembre para darle 2 hojas. No lo van a sacar este tipo. Recortaron, eso es un recorte, ese gasto para ellos, en realidad es calidad educativa para los ciudadanos argentinos, los futuros votantes, ciudadanos argentinos, en lo que sería manuales, ¿no? Y ahí lo podés encontrar en el plan que vos decís de educación, en todos los aspectos. Sí. Y sobre las cuestiones de género, Domi, contanos algo más. Que viste en la marcha, 3 ejes tenía. Lo que pasa es que ahora me quedé un poco corta de tiempo. El segundo eje que tenía era charlar un poquito de la marcha y después como para ir con cerrando, eso y cerramos con la reseña. No, como para ir cerrando, tengo un muy buen libro para recomendarles, porque el otro día los estuve escuchando, ustedes estuvieron hablando mucho de Monsanto, de la tierra. Macri me pregunta qué libro. ¿Qué pasa, Macri? A Macri no le va a gustar. Macri Hambre, momento, por favor, está exponiendo la compañía. Se llama, como les decía, La tierra para el que la trabaja, y trata de cuestiones de género y sexualidad en los movimientos agrarios durante la reforma agraria de Chile. Muy interesante el libro. 1962 al 1964 a 1973 tuvo lugar la reforma agraria. Muy interesante, completamente lejos de este contexto, más ahora ya no tiene nada que ver con esto. Sí, digamos, para todos los que nos interesa pensar otras formas posibles para la sociedad, es muy interesante. La autora es estadounidense, escribe en una línea marxista feminista. Muy interesante porque ella se enfoca mucho en Chile y las relaciones de género entre varones y mujeres campesinos, en el campesinado. Durante el gobierno de Allende. Durante el gobierno de Allende, pero también tiene estudios posteriores, durante el golpe de Pinochet. Exactamente. Y entonces, básicamente lo que ella estudia, que es muy interesante, fue cómo la reforma agraria cambió todo en Chile, del modelo previo, que era un modelo de latifundio, de peones, de semipeones, con una gran desigualdad de género, y también estudia cómo mismo al interior del campesinado, es decir, de los trabajadores, también en las propias familias, una gran desigualdad de género, ¿no? El único espacio para los hombres poder ejercer algún tipo de poder sobre alguien. Lamentablemente, el peor lugar quedaba para las mujeres, ¿no? Esposas e hijas. Entonces ella estudia, tiene una mirada muy empática, muy favorable respecto de la reforma agraria. Macri me pregunta qué es empática, porque después a los chiquitos del colegio tengo que poner yo la cara. Se identifica mucho con lo que estudia y es muy, digamos, ve de una forma muy positiva, sobre todo el gobierno de Salvador Allende, porque la reforma agraria sucedió en 2 etapas. Primero con un gobierno demócrata cristiano, más de centro, y después con el gobierno de Salvador Allende. Y dice, bueno, la reforma agraria fue muy positiva para todos y todas en términos generales, pero fue más positiva para los hombres. Y dice, este fue un error de estos gobiernos que llevaron a cabo la reforma agraria, porque pensaron que buscando una sociedad socialista, más igualitaria, de por sí
las desigualdades de género se iban a transformar. Y las desigualdades de género necesitan que seamos muy cuidadosos, porque tienen raíces culturales muy profundas. Entonces, bueno, primero divide las dos etapas de la reforma agraria, muestra cómo en la primera, como era un gobierno más de centro, más de derecha, la reforma agraria era vista como una forma para desarrollar el capitalismo en Chile, pero con una propiedad más pequeña, no con latifundios, ¿no? Entonces, en este momento, Estados Unidos bancaba la reforma agraria, ponía mucha plata a través de lo que se llamó la Alianza para el Progreso. Cuando sube Salvador Allende en 1970, con el gobierno de la Unidad Popular, como justamente su objetivo era declaradamente generar una sociedad socialista, pero en democracia, Estados Unidos le vuela todos los fondos. Entonces se le complica un poquito más. Y bueno, y después en términos de género, lo que dice la autora es que, por ejemplo, a los que se les asignaba la tierra era a los varones, al jefe de hogar. Entonces esto, por un lado, benefició a todos, pero también fortaleció un poco, claro, las jerarquías, ¿no? Las desigualdades. Por otro lado, se generó muchísima participación sindical de movimientos sociales, pero los principales participantes eran los varones. Y esto generaba espacios de libertad, de poder viajar, de ir a un congreso sindical y demás, y las mujeres quedaban relegadas, atadas al hogar. Y después dice que, bueno, hubo un proceso de ocupación y toma de tierras muy importante y que ahí las mujeres, en cambio, tuvieron un rol mucho más activo, pero no fue algo que el gobierno les dio, fue algo que ellas ganaron. Y que eso fue muy favorable. Pero bueno, más que nada dice que el discurso de la familia, un montón de cosas no cambiaron y que si queremos transformar una sociedad en todos los sentidos, vamos a tener que abocarnos a eso. Acabar con el patriarcado. Exacto. Porque en definitiva te pueden, infiriendo lo que dice ese libro, no lo leí, ¿no? Pero que vos decís y otras cosas que leí, es que el patriarcado está más allá del modo de producción. Vos podés tener un país capitalista, socialista, comunista, el modo de producción que vos quieras, pero el patriarcado, si está presente, la opresión hacia la mujer va a estar siempre presente. Es verdad que ciertos modos de producción le dan ciertas matices más de libertarias al feminismo, a la mujer, exacto. Pero de fondo, si vos vas a tener un consejo de diputados y son todos varones, por ejemplo ahora los diputados chinos, ¿no? Tenés un solo partido político en China, es el Partido Comunista Chino, y no hay mujeres. Y supuestamente el socialismo pregona que haya mujeres, entonces ahí los católicos dicen, bueno, pero entonces China no es socialista, ahí empiezan todos los debates, ¿no? Pero entonces va más allá del modo de producción, ¿no? Que si el patriarcado no se acaba, primero en los hogares de cada ciudadano, segundo en la estructura jurídica, hay que tener leyes igualitarias, tercero en cuestiones económicas. En Argentina, por ejemplo, una gerenta de una empresa, a igualdad cargo que un varón gana un 30% menos que el varón. Inexplicable, pero real, y pasa. Eso es un patriarcado económico, lo podemos denominar como vos quieras. Sí, ella habla del patriarcado y dice que justamente esto, lo privado también es político y el Estado tiene que tener una política hacia lo que es privado, porque si no, lo privado no va a cambiar. El que siempre se benefició con que las mujeres laven, planchen, se ocupen de los hijos, ¿no? Lo van a seguir haciendo. Y ella ahí distingue y dice, bueno, en los casos de Cuba y Nicaragua, en cambio, el Estado tenía como objetivo lograr la igualdad de género. Entonces, por ejemplo, brindaba cuidados para los chicos, liberando tanto a los varones como a las mujeres. Y en ese sentido se pudo encarar de otra forma. Así todo, culturalmente es dificilísimo poner fin a las desigualdades de género, ¿no? Sí. Incluso en esos países. Pero bueno, me pareció interesante para tener en cuenta. Otro programa, si te gusta, podemos hablar sobre la matrística, porque tenemos el patriarcado y la matrística, ¿no? Y cómo o sea, leí unos autores, ahora no puedo acordar, pero que otro programa le traer, unos autores chilenos muy buenos, que hablan sobre la matrística, ¿no? Y de cómo en la formación del ser humano en la sociedad, por ejemplo, me viene a la mente, en 2500 antes de Cristo en Europa, el libro sagrado era el buey hembra, ¿no? Con las tetitas amamantando a sus crías. Y tenías así desde la China, en África, y mostraba cómo en su origen la sociedad humana era matrística y la diosa superior de todo siempre era la mujer, y la mujer estaba arriba. Después cuando vamos a esa era, por favor. Después hay un cambio muy loco cuando aparecen, ¿no? Los libros
sagrados del monoteísmo, en contrario al politeísmo, que cuando eran politeístas, por lo general la mujer es sagrada y está arriba, y el hombre está abajo. Las diosas más grandes siempre eran, hay un montón de estudios de distintas civilizaciones, ¿no? Era la mujer. Después con el libro de las religiones de los libros se dice que puede ser el judaísmo, el catolicismo o el islam, bien patriarcales, bien machista, hay un cambio, ¿no? De una hegemonía de ese momento que empieza a dar vuelta a la tortilla y el hombre queda arriba y la mujer abajo. Y este autor decía que con la lucha de las mujeres se va a volver a eso, a que no sea ni matriarcado ni patriarcado, sino lograr algo muy difícil, que es una igualdad de género, ¿no? Pero mejor que esté el matriarcado antes que el patriarcado y después que nosotros peleemos por ni uno menos. Bueno, si querés... Pero es muy loco ver eso, cómo en la evolución de la humanidad la mujer estuvo arriba y en un momento con libros sagrados de gente que escribió, dice que apareció Dios habló, yo invito a que aparezca Dios, ya que soy ateo, disculpen los oyentes que crean, invisibilizó a la mujer y ahí que la mujer se le vio la costilla de acá y toda esa cosa que es la parte mitológica para justificar la opresión a la mujer, ¿no? Que primero no, mirá, si vos salís de la costilla de un hombre, es normal que estés en casa y que yo labure y yo vaya a los círculos de varones y vos que estés en casa con los nenes. Bueno, por eso hay a veces una confusión y mucha gente piensa que el feminismo mal entendido sería revertir la cuestión. En verdad el feminismo... Como una cuestión de revancha. Como una cuestión revanchista, exactamente. En verdad el feminismo se enfoca en todas las relaciones de opresión en función del género. Digamos, todas estas líneas lo que hacen es ir en contra de esto. No es que quieren dar vuelta a una tortilla, no es algo así. Justamente quieren analizar por qué se dan ciertas formas de opresión y, por supuesto, combatirlas. Y otro día, si querés, puedo venir y hablamos de las teorías queer, que me parece que te va a interesar. Me encanta, sí. A mí me suenan las sopitas, pero la teoría de las sopitas, ¿no? De Quick. Y nos queda para otro día, que no digo la marca, más despierto, que vengamos también con Sandra. Yo admito mi incultura en cuestiones de género, por una cuestión lógica que no me lo enseñaron en el colegio, en los textos que estudié en la universidad fueron limitados al respecto. Obvio. Me falta hacer muchos talleres, invito a todos los oyentes, televidentes, radio escucha, por donde nos estén escuchando, a acercarse a las cuestiones de género, porque es algo muy lindo. Y primero estás ayudando a tus ciudadanos, tus seres queridos, tu hermana, tu mamá, tu novia, tu vecina. Sí, estás uniéndote en igualando esa la lucha, sociedad, digamos. porque ¿de qué sirve igualarla económicamente cuando en otras esferas de la sociedad sigue la desigualdad? ¿Qué tipo de izquierda va a ser feliz si por más que haya un socialismo y si sigue habiendo opresión a la mujer? ¿Dónde está el paraíso? No va a ser real. No va a ser socialismo tampoco, pero me refiero a que a veces uno se queda en lo económico y otras cuestiones de esta sociedad y sobre todo los varones, que no nos enseñaron eso y tenés una historicidad y ese patriarcado tan penetrante, a mayor lectura a veces se borra un poco eso, ¿no? A menor lectura, vos lo ves a veces en los sectores populares, en los chiquitos en el aula, en los padres, a las reuniones cuando llamás a los padres a que vengan a hablar, viene la mamá, ¿no? Entonces yo le digo a los chicos, no, que no vengan su mamá, que venga el papá a hablar con el profesor. ¿Y por qué el papá? Porque la mamá tiene que salir a trabajar, acá ustedes no los cría la mamá, le digo, se cría el mamá y el papá no les mira el cuaderno, no. Viste, bueno, ahí tenés la primera opresión, sale del aula, ¿no? Es decir, bueno, quiero que te la firme y yo les pongo, que te la firme el papá. Viste, no, la mamá ya sabemos que abre el cuaderno de comunicación y mira la nota, ¿no? Pero que se haga cargo el viejo, bueno, es una forma también de empezar a... Por supuesto, a criar a un nene no es cuestión de hembra ni de macho, tienen que estar los dos ahí. Por supuesto. Ya con mi teoría de los mamíferos, ¿no? Porque hablo de hembra y macho, que somos mamíferos, que copulamos. Sí. Bueno, Bromes, ha llegado el final del programa, ya se nos ha pasado volando. Pobre mandamos un par de saludos. Claudia Vogel de Pinamar, Maru Biorchi, Lucía Badaloni. Mandamos a Juli Kovadlov, Estefanía Simoneta. Se me quedó sin batería la computadora, así que pido disculpas a los otros saludos que no... A Ezequiel Baza. Nos quedan en el tintero. Al señor Murat, vaya a saber por qué parte de este planeta anda. Maximiliano Murat, quédate tranquilo que todavía no estás en la lista negra del macrismo para las próximas desapariciones civiles. Te cambiamos el apellido. Acá te ponemos Murat con D y no con T.
Murat, claro. Murat. Es un chistecito, pero. No, está bien, ahí te pusimos en la lista, Murat. Ya está, no vengas más. No te bajes de la lucha, seguí combatiendo. Hacé piquetes en Talcahuano y Córdoba a esa aristocracia de Barrio Norte, por favor. No, que vuelva, no sé si Adana Ferrari. No sé semana salen de viaje, así que vienen con nuevas historias. Bueno, Domi, queda lo de Santiago Liniers para otro programa, que se nos fue rápido el programa de hoy. Querida audiencia, en el próximo vamos a pasar los teléfonos, así nos llaman, nos comunican. En este arrancamos tan cebado que omitimos algunas cuestiones de programa, del ABC. Pero Domi, ¿la pasó bien hoy? Sí, la pasé muy bien, me encantó contar con todos los comentarios de Sandra. Es hermoso este sketch de programa, ¿no? Que queremos, Sandra, por favor, vos agarrás y pones primera. No, esa voz en off que aparece, la vez pasada los estaba mirando y me pareció muy bueno, que era un muy lindo diálogo. Así que, bueno, muy contenta y bueno, pronto volveré. Macri Hambre, ¿cómo la pasó? Muy bien, gracias. Mal. Tarifazo. Está bien, mira, Mauricio Macri, ni Macri Hambre te quiere, escuchá, no te quiere ni tu riñón. Mirá, así vas a quedar ya, un patapuf que sería lo mejor nos pueda pasar a nivel ciudadano, ¿no? Porque un vicepresidente asumiría, hay una cadena institucional. Claro. Pero sí, al otro cortarle los cositos del freno porque va a estar bravo. Mirá, no sé, ¿quieres mal Guatemala o Guatepeor? ¿Viste? Pero por lo menos es sincera la señora, vos sos normal, sos pobre. Pero son todos sinceros. Bueno, vamos a esperar después que alguna desgracia no le pase al segundo y seguiremos así, haciendo gualichos hasta que no quede ni uno en ese gabinete nefasto. Gromé, nos tenemos que ir. Un placer verte acá en la familia de Sustada TV. Y vení cuando quieras. Venga más seguido, otra vez. Sí, mira, ahí está, mira, todo el equipo te pide. Vuelvo. En un mes vuelvo. Me tengo que reponer. Estudiar, vení acá, querida, dale. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y todas.